El Tribunal Supremo Electoral hace más o menos más de un mes ha solicitado a las organizaciones políticas que acrediten a un representante técnico para que vean cómo se hace o cómo se realiza la conformación del padrón electoral. Actividad que se ha cumplido, han estado presentes los ingenieros en sistemas de las organizaciones políticas y obviamente el trabajo que se hizo a ese nivel fue altamente técnico y ellos, dentro de los términos y alcances que significa el software del padrón electoral, pues hicieron las interrogantes a los técnicos del Tribunal Supremo Electoral. Posteriormente, estos ingenieros, representantes acreditados de las organizaciones políticas, visitaron el data center para ver dónde están almacenados los datos de los bolivianos y bolivianas que conforman el padrón electoral. Pero había la necesidad de que también, en un poco más no tan técnico, conozca la ciudadanía la conformación del padrón electoral. Por ello hemos visto que era importante este contacto con la ciudadanía y solo a través de ustedes, los medios de comunicación, podemos llegar a ellos y explicar cómo se conforma el padrón electoral. Y también permitirá, de alguna manera, desechar esa susceptibilidad fundamentalmente en los líderes de las organizaciones políticas, toda vez que el transparentar la conformación del padrón electoral pues les dará certidumbre, porque tendrán la información las organizaciones políticas justamente de cómo se hace este trabajo y cómo se cuenta con las listas de habilitados para el 12 de octubre. Las autoridades del Tribunal Supremo Electoral en este tiempo hemos ido informando a la ciudadanía y especialmente a los líderes de las organizaciones políticas, quienes tenían una preocupación sobre el padrón electoral, pues hemos comunicado que sí, el Tribunal Supremo Electoral entregará lista de habilitados a las organizaciones políticas. Esta lista de habilitados irá hasta mesas de votación, mesas electorales. Esta información pues les permitirá realizar el trabajo respectivo de cara a delegar a sus representantes en cada mesa de sufragio. Esperemos que con esta segunda actividad sobre el padrón electoral y siempre transparentando todas nuestras acciones, pues realmente manejen las organizaciones políticas y los líderes políticos con precisión que el padrón electoral garantiza un registro, un voto. Gracias. Gracias a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, a la doctora Vilma Velasco. A continuación, para la descripción del proceso de conformación del padrón electoral que se empleará para las elecciones generales de octubre próximo, la explicación estará a cargo del director del Servicio de Registro Cívico, el doctor José Antonio Pardo. Señora presidenta del Tribunal Supremo Electoral, señores vocales del Tribunal Supremo Electoral, representantes de organizaciones políticas y miembros de la prensa. Dentro del calendario electoral se establecieron al menos 2 actividades orientadas a informar a toda la población sobre las actividades que desarrolla el Tribunal Supremo Electoral. Concretamente el CERECI en este proceso de
conformación de un padrón electoral de alcance nacional. Recordemos que el 15 de mayo se hizo una celebración de un acto público donde se explicó todo el proceso de registro y empadronamiento de ciudadanos que se ejecutó en Bolivia. El 17 de julio se celebró junto a los delegados técnicos de las organizaciones políticas un acto muy similar a este, donde se dio a conocer a detalle las tareas y el procedimiento que lleva al Ceresí a conformar el padrón electoral. En consecuencia, esta exposición, que más o menos durará 30 minutos, hemos tratado de aclarar muchos términos técnicos que a veces no son entendidos por la ciudadanía, y por lo tanto el contenido de esta exposición será el que se muestra en la pantalla. Veremos todos los aspectos normativos, cómo se registra, cómo se transmite, cómo se conforma el padrón electoral, para finalmente llegar a lo que es la entrega del padrón a los tribunales electorales departamentales y al Tribunal Supremo Electoral. Todos los bolivianos debemos saber que el tema del padrón electoral y las actividades del Ceresí están reguladas por dos leyes del Estado plurinacional, la Ley 18 y la Ley 26. El artículo 70 de esta Ley 18 establece que es el Ceresí, como entidad pública que depende del Tribunal Supremo Electoral, la entidad encargada de organizar el registro de las personas naturales y el registro de electores y electoras. Es la ley la que le da esta atribución al Ceresí, y la ley también dispone que el Ceresí es una entidad dependiente del Tribunal Supremo Electoral. Algún concepto importante que establece la Ley 18 está establecido en el artículo 74, donde establece que el registro biométrico es permanente en Bolivia y está sujeto a actualización. Por eso el empadronamiento se hace en diferentes modalidades: el empadronamiento permanente, el empadronamiento en el exterior y los empadronamientos masivos que se ejecutan en Bolivia poco antes de un proceso electoral. Fíjense que hay un artículo del 74 que establece que esta actualización permanente del padrón electoral tiene por objeto asegurar que en la base de datos no exista más de un registro válido para una misma persona. ¿Cómo se asegura que una persona únicamente tenga un registro válido? Mediante diferentes mecanismos técnicos. Uno de ellos, el procesamiento biométrico de huellas dactilares y rostro, como lo veremos más adelante. La Ley 018 también establece, fíjense, que para cada proceso electoral el Ceresí elaborará la lista de personas habilitadas para votar y la lista de personas inhabilitadas. Este artículo 77 se está cumpliendo este miércoles, porque el miércoles se publicará la lista de ciudadanas y ciudadanos inhabilitados en los medios de comunicación. Es decir, vamos a cumplir con esta actividad que está establecida en la ley. La Ley 26, la Ley del Régimen Electoral, como les decía, es también otra norma que regula el tema del empadronamiento y del procesamiento de datos. Acá dice que en su artículo 98, el Ceresí remitirá oficialmente a cada tribunal electoral departamental, dentro del plazo establecido en el calendario electoral, el padrón con la lista de personas habilitadas y la lista de personas inhabilitadas. Estas dos normas establecen plazos y tiempos en los que el Ceresí y el Tribunal Supremo Electoral deben entregar las listas de habilitados e inhabilitados. Por eso una primera consecuencia del análisis de estas dos normas es que el padrón electoral
no está disponible en cualquier momento del calendario electoral. El padrón electoral es un producto de una serie de actividades que según el calendario electoral estará disponible recién a partir del 10 de septiembre, porque, como les dije, hay que cumplir ciertos pasos, plazos y procedimientos que están establecidos en la ley. Y no es que el Tribunal Supremo Electoral o el CERECI esté retaseando la información, sino que de acuerdo al calendario, esta información se producirá en un determinado periodo. Acá les reiteraré la información que se dio el 15 de mayo a todas las organizaciones. El tema del empadronamiento. En Bolivia ustedes saben que el sistema para captar electores en Bolivia es lo que todos conocemos como el empadronamiento biométrico. Hay dos modalidades en la región que han sido adoptadas por algunos países. Algunos tienen un procedimiento de captación de electores que se denomina automático. Esos países, como los que ven en la pantalla, no ejecutan procesos de empadronamiento masivo como los que hacemos en Bolivia. Ellos reciben la lista de ciudadanos de la entidad encargada del registro civil o de la identidad de las personas, y a partir de esas listas los órganos electorales conforman los padrones electorales. Ese sistema se llama el sistema automático. No requieren de la voluntad del elector como en Bolivia. En Bolivia y en otros países de la región, fíjense, utilizamos el sistema denominado no automático, donde es esencial, es vital que el elector manifieste su voluntad de formar parte del grupo de electores del país. Y esta voluntad la materializa asistiendo a los centros de enrolamiento o empadronamiento. En Bolivia, en Brasil y en el Perú, este sistema es el que se aplica. Como en Bolivia, el empadronamiento biométrico, fíjense que necesita necesariamente la presencia del elector para que diga yo quiero enrolarme para votar en una próxima elección. Este sistema, el sistema no automático, de acuerdo a la doctrina que ustedes pueden encontrar de legislaciones comparadas de América Latina, tiene ciertas ventajas y desventajas. El empadronamiento, donde se necesita la asistencia del posible elector, tiene como ventaja, por ejemplo, de que siempre es más actualizado que los países que utilizan el sistema automático. Porque en Bolivia, recuerden, poco antes de una elección, 2 o 3 meses antes de una elección, hacemos el enrolamiento de ciudadanos. Esto implica que nuestra información siempre esté más actualizada. Otra ventaja es que estos sistemas de enrolamiento de electores son propios de los órganos electorales, no dependen de otra entidad para conformar su padrón electoral. También hay algunas desventajas que la doctrina, y no el CERECI ni el Tribunal Supremo Electoral han identificado. Son desventajas comunes que tiene este sistema de enrolamiento. Por ejemplo, puede no llegar al 100% de la población en edad de votar, porque el padrón electoral en estos países se abre de manera temporal, no está abierto de manera indefinida, y por esa razón, al ser temporal, puede no llegar al 100% de la población. Este procedimiento de registro de posibles electores, la doctrina identifica también que es muy oneroso. Cuestan muchos recursos que los órganos electorales se pongan a registrar electores antes de una elección por el tema logístico, personal y tecnológico sobre todo. Finalmente, otra desventaja que identifica la doctrina
es que este sistema de enrolamiento biométrico puede generar aglomeraciones en las fechas de la finalización. Fíjense que si hacemos un recuento de las situaciones que atravesó el empadronamiento en Bolivia entre mayo y junio de este año, muchas de las ventajas y desventajas parecen ser comunes también en Bolivia. ¿Cuándo se inició el empadronamiento para esta elección de octubre? No se inició el 10 de mayo, esa fue una etapa. El empadronamiento para estas elecciones se inició en marzo del 2013, cuando el CERECI dispuso el inicio del empadronamiento permanente de ciudadanos en todas nuestras direcciones departamentales y regionales. Es decir, desde marzo del 2013, el padrón electoral estuvo abierto en estas oficinas departamentales para que la población asista a empadronarse, obviando la dificultad de tropezarse con aglomeraciones, filas o colas, como comúnmente conocemos. Para este proceso electoral también, desde el 2013 ejecutamos lo que ya conocen que es el empadronamiento en el exterior, donde el 2013 trabajamos en 7 países y el 2014 ya en 33 países. Finalmente, para este proceso electoral, en el mes de mayo iniciamos lo que se denomina el empadronamiento masivo, el desplegar brigadas en los 9 departamentos de Bolivia, priorizar las zonas de difícil acceso, comunidades indígenas, provincias, municipios, etc. Estos son los pasos que tomó el Tribunal Supremo Electoral para esta elección. No es que solamente el 2014 se desplegaron esfuerzos para esta elección, sino que venimos trabajando desde al menos una gestión más. Los resultados del empadronamiento permanente. Nosotros aperturando la posibilidad de que los ciudadanos se empadronen cualquier día de la semana, desde marzo del 2013, logramos registrar más de 10.000 ciudadanos en Bolivia en esta operación de empadronamiento permanente. La mayoría de las personas que fueron en abril, en mayo, en junio del 2013 a enrolarse, obviamente no tuvieron que hacer ninguna fila, ninguna cola, ni volver, porque en ese entonces los centros de empadronamiento prácticamente estaban desiertos y con muy poca afluencia de ciudadanos. Lo que demostró al Tribunal Supremo Electoral que faltó difundir esta actividad para captar la mayor cantidad de ciudadanos en el empadronamiento permanente y no en el empadronamiento masivo. Esto también ya el Tribunal Supremo Electoral lo dio a conocer de manera detallada. El empadronamiento en 33 países del exterior, una tarea que demandó un esfuerzo logístico y técnico muy importante y que todos saben tuvieron buenos resultados. El 2013 únicamente en 7 países se logró registrar más de 38.000 ciudadanos y el 2014 ya en los 33 países se logró registrar más de 156.000 compatriotas que radican en el exterior, con una particularidad muy importante, que el empadronamiento en el exterior, de acuerdo a la ley, debiera realizarse igual que en Bolivia, con los mismos procedimientos técnicos y requisitos técnicos que los que hacemos en Bolivia. Por eso no se podía empadronar por internet, no se podía empadronar por correo. Esta tarea exigió que, al igual que en Bolivia, despleguemos maquinaria y personal prácticamente en 33 países de todo el mundo. Luego de haber ejecutado el empadronamiento permanente, el empadronamiento en el exterior, acuérdense ustedes que se definió empezar con el empadronamiento en Bolivia, en el 100% de las capitales de municipio,
en las ciudades intermedias, en los asientos especiales o indígenas, en todos los nuevos asientos que se crearon para este proceso electoral y también el despliegue de brigadas móviles. El plan era que durante 21 días tengamos que registrar en Bolivia la mayor cantidad de electoras y electores. Se definieron los roles que se van a interpretar en este empadronamiento nacional. Se definió cuáles eran las atribuciones de los centros de empadronamiento y sus requerimientos. Se definieron las responsabilidades de las direcciones departamentales y también las actividades que debiera realizar la Dirección Nacional del Ceresi. A partir de esta planificación se tuvieron como resultado comparativo, por ejemplo, que en el 2014, para este proceso de empadronamiento, que iba a durar inicialmente 21 días, se contraten más de 1.200 personas directamente relacionadas con el empadronamiento. La mayoría de esas 1.200 personas eran notarios operadores que se encargaban de empadronar a la gente. Dentro de la operación, dentro del empadronamiento permanente, todos recordarán que se comenzaron a hacer comparaciones con el empadronamiento ejecutado en la gestión 2009 por la ex Corte Nacional Electoral. Y obviamente estas comparaciones denotaban una falta de planificación y de suficiencia técnica por parte del Ceresi en este empadronamiento. Pero si ustedes comparan, fíjense aquí las condiciones con las que se ejecutó el empadronamiento masivo en el 2009, donde se contrataron más de 9.500 personas para ese cometido, y comparan los últimos empadronamientos ejecutados por el Tribunal Supremo Electoral, podrán concluir que no existían las mismas condiciones técnicas, operativas ni logísticas como para comparar el empadronamiento 2014 con el empadronamiento del 2009. Fruto de esa alta demanda de ciudadanos que se apersonó los últimos días del empadronamiento en Bolivia, se tuvieron que hacer esfuerzos para aumentar la cantidad de estaciones, por ejemplo. Se inició la operación con 1.073 equipos, pero para atender la gran demanda de usuarios que llegó al final del empadronamiento, prácticamente terminamos trabajando con cerca de 1.500 estaciones en esta operación. Se logró subir la cantidad de personal contratado de 1.200 personas a casi 1.900 para cubrir con la demanda de usuarios. Y dentro de esa operación de empadronamiento, el Ceresi hizo un análisis. Este análisis corresponde al 11 de junio de por qué la población no podía ser atendida de manera inmediata en nuestros centros de empadronamiento. Y claro, este es un flujo de la cantidad de registros que se efectuó en el departamento de Santa Cruz. Este era el primer plazo final del empadronamiento, este era el 30 de mayo. Y esta era la fecha de la primera ampliación que dictó el Tribunal Supremo Electoral. Como podemos ver, 2 días antes de la finalización del primer plazo, la cantidad de usuarios por atender prácticamente en Santa Cruz se duplicó, con las consecuencias negativas tanto para el Ceresi como para la gente que hacía fila. Si hacemos ese análisis a nivel nacional, veremos también que 2 jornadas antes del final del plazo inicial, la cantidad de gente que normalmente atendíamos
se duplicó. Y esta masiva afluencia durante 2 jornadas, obviamente afecta la planificación que uno inicialmente despliega. En resumen, más del 65% de las personas empadronadas en este empadronamiento masivo del 2014, más del 65% fue registrada fuera del plazo original. El Tribunal Supremo Electoral tomó la decisión de ampliar y bueno, fruto de los problemas suscitados en el empadronamiento, salían titulares en la prensa en ese sentido, ¿no? Que empadronarse en Bolivia era muy problemático, un conflicto, poca suficiencia técnica, cuando vemos que las cifras denotan que la mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas que se apersonaron lo hicieron 2 días antes de finalizar el plazo. Luego de las sucesivas ampliaciones, 2 ampliaciones que se definieron en el Tribunal Supremo Electoral, nos dimos cuenta que ampliando el plazo de empadronamiento por 1 año, igual la población iba a asistir el último día. Y este es un reporte del 20 de junio, después de varias ampliaciones, todo estaba tranquilo y justamente el 20 de junio, el último día del empadronamiento, la prensa registró nuevamente largas filas en la población. Esto indudablemente nos hizo evaluar y analizar el despliegue efectuado en el empadronamiento. Se deben mejorar los aspectos de comunicación, sobre todo la relación que tenemos con el posible elector. Tenemos que educarlo y capacitarlo de que los plazos no deben ser atendidos en la última jornada, porque si no, la logística de cualquier entidad u organización se ve complicada. Tenemos que mejorar la ubicación de nuestros centros de empadronamiento y también regular el tema de la cantidad de estaciones que podamos tener. Luego del empadronamiento, ustedes saben que toda la información que se captura en las estaciones debe ser transmitida acá en la ciudad de La Paz. Para eso se utilizan protocolos de seguridad y códigos de seguridad cifrados que encriptan la información de tal manera que los registros capturados en Quillacollo o en Cobija o en Potosí viajen hacia la ciudad de La Paz de manera segura, garantizando que toda la información de ustedes, de los electores, no sea alterada ni puesta en conocimiento de otras personas que no pertenezcan al órgano electoral. Estos fueron los resultados de la cantidad de ciudadanos que se logró enrolar en este empadronamiento masivo en el 2014. Tenemos en este cuadro la cantidad de personas habilitadas que habían en Bolivia según el último padrón que se conformó. En Bolivia habían 5.1 millones en los 9 departamentos. En este empadronamiento que duró 40 días, se presentaron 907.000 ciudadanos que informaron que ese era su primer registro en el padrón biométrico, y también se apersonaron 740.000 personas que indicaron que tenían que cambiar o actualizar, sobre todo el dato de su domicilio. Entonces, para conformar el padrón no se trata de hacer una operación aritmética. Si Chuquisaca tenía 262.000, sumarle los nuevos inscritos y sumarle las actualizaciones, ¿nos dará el nuevo padrón? No. Toda esta información capturada en campo debe sufrir un proceso de comparación con el resto de los ciudadanos. ¿Para qué? Para cumplir lo que les leí al comienzo de esta exposición, que se debe asegurar que cada ciudadano tenga solamente un registro válido para votar.
Por eso hasta este momento el CERECI y el Tribunal Supremo Electoral no tienen la cifra definitiva del padrón electoral para estas elecciones. La tendremos el 10 de septiembre cuando concluya el procesamiento de estos datos. ¿Y por qué no se tiene el dato a través de una suma aritmética básica? Porque puede ser que de estos 262.000 ciudadanos que estaban en Chuquisaca a agosto del 2013, muchos hayan hecho su cambio de domicilio y ya aparezcan en el padrón electoral de Santa Cruz, por ejemplo. Porque los cambios de domicilio no solamente se hacen dentro de una ciudad, pueden haber cambios de domicilio de un municipio a otro, de una provincia a otra o de un departamento a otro. Incluso hemos visto casos de personas empadronadas en la Argentina el año 2009 que ahora aparecen actualizando su domicilio para votar en Cochabamba, en La Paz o en cualquier ciudad dentro del territorio nacional. Por eso este cruce de datos requiere un tiempo y ese tiempo concluirá el 10 de septiembre. Yo les quiero decir que para ejecutar la conformación del padrón electoral en Bolivia, el Tribunal Supremo Electoral emitió un reglamento. Antes, en los anteriores procesos electorales, la conformación, el registro de ciudadanos, se hacía cumpliendo manuales técnicos. Los manuales técnicos del sistema, que bueno, solamente eran entendibles para los ingenieros informáticos especializados en eso. Ahora el Tribunal Supremo ha emitido un reglamento, una norma, que además de las normas técnicas sea una norma legal que regule todo lo que implica un proceso de conformación del padrón electoral. Fíjense que por primera vez se discrimina y se clasifica las modalidades de empadronamiento, la que se hace de manera permanente, la que se hace en el exterior. Se establece cuáles son los requisitos para la transmisión de datos con seguridad. Esta transmisión de datos puede ser en línea y fuera de línea. Se regulan todos los aspectos que el CERECI va a desarrollar cuando esté procesando los datos. ¿Qué se debe hacer cuando hay un problema de captura? Desde el año 2009, no recién, desde el año 2009, cuando se inició el empadronamiento biométrico en Bolivia, hubieron problemas de captura. Y ustedes vieron, salió en la prensa, la foto de un ciudadano, en vez de tener la foto de un rostro, tenía la foto de un paisaje, tenía la foto de una silla. Circuló en las redes sociales registros biométricos que en vez de tener nombres y apellidos tenían términos graciosos u obscenos. Todos esos problemas de captura existen en el registro biométrico. Y lo que hizo el Tribunal Supremo Electoral y el CERECI es regular cómo se va a solucionar esos problemas de captura, si es que tienen solución. Se regulan todos los aspectos referidos al manejo de la información. Ahora, para el procesamiento de datos, para este término que muchos parecen desconocer o tratan de empañar a veces, ¿qué hacemos nosotros para elegir a los ciudadanos que van a poder votar y los que no? Simplemente seguir reglas básicas establecidas en la ley y en la doctrina. Tres cosas básicas se hacen en una conformación del padrón electoral. Se deben incorporar a los nuevos ciudadanos, generalmente a los jóvenes que cumplen 18 años. Se deben realizar las modificaciones en los registros ya existentes. El cambio de domicilio es un ejemplo de realizar estas actualizaciones.
Y finalmente se deben sacar del padrón electoral de manera definitiva o transitoria a los ciudadanos. Por ejemplo, un ciudadano fallecido es una exclusión definitiva, lo que la ley le llama depuración. Nosotros, al conformar el padrón electoral, sacamos de manera definitiva los registros de personas fallecidas. Eso es lo que se llama depuración. El término correcto para la exclusión definitiva de ciudadanos del padrón es la depuración de fallecidos. Pero también excluimos de manera transitoria a las personas que tienen alguna causal legal o técnica para no votar en una elección. Por ejemplo, las personas que no cumplen con su deber de ser jurados electorales. Por ejemplo, las personas que se han inscrito más de una vez en el registro electoral con diferentes documentos de identidad y que el sistema biométrico las identifica. Esas exclusiones que hacemos se llaman inhabilitaciones. Por eso que el término, por ejemplo, el término que algunos manejan, los depurados podrán reclamar ante el Tribunal Supremo Electoral. No, los depurados son los fallecidos y ellos normalmente no nos reclaman. Son los inhabilitados los que deben presentar sus reclamos de manera técnica, yo les explico. ¿Cómo incorporamos a los ciudadanos nuevos? No es que digamos, cumpliste 18, ok, adentro. No. Para incorporar a un ciudadano nuevo en el padrón electoral, primero debemos comparar sus datos biográficos, su huella y su rostro, para ver si adentro del padrón no hay alguien parecido o similar. Una vez pasa ese filtro de análisis biométrico y biográfico, recién un joven de 18 años puede decir, ya estoy incluido en el padrón. Para procesar los cambios de domicilio de la misma manera, tenemos que verificar que esa persona que está cambiando el domicilio realmente sea la que corresponde. Y finalmente lo que les decía, para depurar o para inhabilitar a los ciudadanos, utilizamos las reglas que están establecidas en la ley y en el reglamento de actualización del padrón. Aquí hay un gráfico que muestra cómo es el viaje de un registro de un ciudadano. Inicialmente, el registro suyo o el de cualquier persona debe compararse con todas las huellas existentes en el sistema de registro biométrico. Si determinan que es único, ese registro ingresará en la base de datos como único. Si es similar a otro, será sometido a un control de calidad biográfico y eso determinará recién si ese ciudadano está habilitado o inhabilitado. No es que el Ceresi agarre una lista y diga, este lo inhabilito, este no, por simple criterio o porque alguien nos diga. Se hace realmente un trabajo técnico a nivel biométrico y a nivel biográfico que garantice, nuevamente les digo, lo que la ley nos ordena: asegurar que cada ciudadano emita una sola vez su voto. ¿Cómo es el viaje de las huellas? Todos ustedes se empadronaron y sus huellas fueron procesadas en el AFIS de NEC que tiene Bolivia desde el año 2009. Si este sistema de comparación e identificación biométrica, que es automático, nos dice a nosotros que dentro del AFIS no hay ninguna otra huella que sea similar, entonces el registro ingresa en la base de datos como una huella nueva
¿Qué pasa si el sistema nos dice hay una huella similar a la de este registro? Entonces, esa huella similar al de otra persona se va a una terminal, a una computadora que es manejada por un perito dactiloscopista para que confirme o no el primer dictamen que hizo el sistema, la máquina. Y entonces el perito podrá determinar al final si esa huella es igual a otra, caso en el que se duplicará su registro, se lo asociará con el anterior, y si el perito define que no es igual, ingresará en nuestra base de datos. Todos nosotros, todas nuestras huellas sufren ese viaje en el sistema. Y el perito tiene en su máquina, en su pantalla, en su computadora, diferentes formas de evaluar si una huella es igual a la que el sistema nos dice. No tiene la forma de ver en diferentes formatos. Acá no se ve bien, pero puede ver todas las diferencias y parecidos que hay entre la huella dubitada y la huella que el sistema dice se parece. Entonces, además de que contamos con el sistema de identificación biométrica, además de que hacemos un control biográfico a la gente, nosotros analizamos y hacemos un control de calidad. A todo lo que el sistema nos dice es igual, nosotros lo juntamos. Y todo lo que nos dice es único, nosotros lo mantenemos como único. Solamente los únicos tendrán la posibilidad de ser considerados dentro del padrón los ciudadanos habilitados. Y tenemos diferentes clasificaciones. Fíjense en este cuadro, por favor. Tenemos casos. ¿Qué pasa cuando usted va y hace la actualización de su domicilio? El sistema nos dirá las huellas dactilares entre el registro que usted hizo el 2010 y el registro que acaba de hacer el 2014 son iguales. El sistema nos dirá los rostros son iguales. Nosotros analizaremos qué dato se cambió. Y si el dato que se cambió y es diferente, solamente es el dato del domicilio, lo que vamos a hacer es asociar esos dos registros y habilitar el último para que este ciudadano únicamente pueda votar una sola vez. Y hay diferentes casos: doble carnet de identidad, doble identidad, suplantación, casos en los cuales el sistema nos da un peritaje y nosotros hacemos la evaluación. En estos casos de doble carnet, doble identidad o suplantación, lo que hacemos es juntar esos dos registros que el sistema ha identificado y no dejamos habilitar a ninguno de ellos hasta que el ciudadano aclare por qué se maneja con doble carnet de identidad diferente, por qué se maneja con doble identidad, datos diferentes, biográficos, etc. Y estos son los casos, fíjense, esta es la cantidad de casos críticos que tenía el padrón electoral a agosto del 2013. 263 errores de asociación de 5.2 millones. 311 errores de captura, donde hay una silla vacía en vez de la foto del ciudadano, por ejemplo. Y 47 errores de operador. Dentro del sistema de registro biométrico nosotros tenemos identificados los casos de ciudadanos que tienen algún problema crítico que no les va a permitir emitir su voto. Acá les voy a mostrar uno de los sistemas
auxiliares que utiliza el Cerecí fuera del sistema de identificación biométrico de NEC. Tenemos el caso de una señora que tiene 2 registros y el sistema nos permite ver señalados con rojo los datos biográficos diferentes entre el primer registro y el último. Fíjense que la fecha de inscripción, esta persona se inscribió el 12 de septiembre del 2009 y lo volvió a hacer el 21 de agosto del 2009. Es decir, en menos de un mes esta persona se inscribió 2 veces, con diferentes datos en el número de documento de identidad. El sexo lo mantuvo, era femenino y femenino. El nombre lo mantuvo, era Emiliana y ahora era Emiliana. Donde hay cambios sustanciales son en el apellido paterno, en el materno, en uno tiene apellido de esposo, en el otro no. Estado civil casada, acá soltera, y hay una diferente fecha de nacimiento. A simple vista, si ustedes se fijan en la pantalla, yo diría es la misma persona. Tendríamos que asociar esos registros, pero también hacemos el análisis de los datos biográficos y decimos, aunque para mí de vista es la misma persona, biográficamente es diferente y investigamos cada caso. Este caso se investiga y nos vamos, ¿qué documento de identidad presentó este caso? Porque acuérdense que nosotros escaneamos los documentos de identidad. Lo usamos para esto, para comparar. Evidentemente la señora tiene un documento de identidad con una identidad y tiene otro con otra diferente. No se equivocó el notario, concluimos, porque a veces los notarios pueden equivocarse. Aquí decimos el notario escribió bien, se basó en los documentos de identidad de la persona. ¿Cuál de estos 2 carnets tiene respaldo en un certificado de nacimiento? Decimos. Y únicamente vemos que en la base de datos del registro civil, esta persona únicamente tiene un certificado de nacimiento, el correspondiente a este registro, a este de acá. Entonces le decimos a esta señora, la ponemos en una lista especial y decimos, esta señora está inhabilitada por doble identidad. Esta señora se está manejando en su vida con una doble identidad y no puede ser así. Ninguno de las 2 personas, porque no sabemos nosotros qué identidad asumirá esta señora, ninguno de los 2 casos va a poder emitir su voto porque aquí hay un tema de doble identidad. Y la ley nos dice, en caso de detectar violación a la ley, este caso lo vamos a tener que derivar al Ministerio Público para que el Ministerio Público investigue. Entonces, como ven ustedes, nosotros antes de sacar el padrón electoral, clasificamos a las personas a los registros más bien. Los registros que no tienen ningún problema como habilitados. Hay casos que hemos encontrado de gente que aún es menor de edad para el día de la elección, por 1, por 2, por 3 días. A esas personas las inhabilitamos. Hay registros que tienen vacío el dato de los apellidos, paterno y materno, por ejemplo, una omisión del notario en su momento. Hay personas que no emitieron su voto en 2 elecciones de carácter municipal, por ejemplo, o departamental. Hay ciudadanos extranjeros. Los extranjeros únicamente pueden votar en las elecciones municipales, acuérdense. En esta elección de carácter nacional para elegir presidente, los extranjeros no votan. Y como los tenemos marcaditos con un código, es fácil incluirlos o excluirlos. Entonces, hay una serie de
procedimientos que hacemos para inhabilitar o habilitar a las personas. El caso de las depuraciones, el término correcto para el tema de los fallecidos es que están depurados. Son los únicos depurados. Depurado significa limpiar, ¿no es cierto? Vamos a depurar este estanque de agua, vamos a limpiar, vamos a eliminar del padrón y de las listas a las personas fallecidas. Así nos manda la ley. Y nosotros para depurar, para eliminar a un ciudadano del padrón electoral, tenemos que estar 100% seguros. No es que depuremos por aproximación, creo que es este, lo depuraremos. No, para depurar a un ciudadano del padrón electoral, nosotros cruzamos la base de datos del registro civil, la categoría de funciones. Acuérdense que cuando un familiar fallece, lo primero que nos piden es el certificado de defunción. En las áreas urbanas no hay mayor problema, porque hasta las funerarias, los cementerios, todo el mundo nos pide el certificado de defunción. En las áreas alejadas, sobre todo del campo, donde el cementerio no es oficial, no lleva un registro de difuntos, etc., es donde hay el problema menor. Mucha gente fallecida no es registrada en el registro civil en la categoría de defunción, y es probable que nosotros no lo podamos identificar en el padrón electoral. Esa es la razón. Y en todos los registros electorales que tienen esta modalidad de Latinoamérica suele suceder esto. Entonces, para depurar a un ciudadano, nosotros decimos, el apellido paterno debe ser igual al que está entre el padrón electoral y el registro de difuntos. El apellido materno debe ser igual, los nombres deben ser iguales y la cédula de identidad debe ser la misma. Hay difuntos que son registrados sin el número de cédula de identidad, porque va y los registra el vecino normalmente, o un familiar que no necesariamente sabe el número de identidad del finado. Entonces, nosotros tenemos que estar 100% seguros de eliminar del padrón electoral a las personas fallecidas. Y no ese viejo término acuñado, cuando el padrón era meramente un listadito y no tenía la característica biométrica de que se dejan ahí a los muertos para que voten. No, la razón es la que les explico, porque se trata de una depuración definitiva. No hay un procedimiento, por ejemplo, para volver a habilitar a un ciudadano fallecido. Puede ser que uno aparezca y diga, soy homónimo, tienen que habilitarme, pero eso no pasa porque nosotros hacemos la depuración de manera exacta. Nosotros este miércoles, les decía, vamos a publicar la lista de inhabilitados, no de los depurados. Lista de inhabilitados, habla la norma, y en esta lista estarán las personas que tienen una causal de inhabilitación, la doble identidad, la suplantación, el hecho de que no hayan sido jurados electorales en una anterior elección de alcance nacional, por ejemplo. El hecho de que no hayan emitido su voto en 2 elecciones de alcance nacional. Esa lista es la que publicaremos este miércoles a nivel nacional. Y yo les digo que el CERECI ha ejecutado mediante los tribunales electorales departamentales ya varios procesos electorales con padrón biométrico. Estuvimos en las municipales de Sucre el 2011, municipales de Paña, Quillacollo, la de Gobernación del Beni y la última que hicimos en septiembre, la municipal de Villarribero. En todos estos procesos
se publicaron las listas de inhabilitados. ¿Para qué se publica? Para que el ciudadano pueda tener derecho al reclamo y nos diga, mire, ¿sabe qué? Yo manejé el carnet equivocado o no, yo realmente fui jurado en la elección del año pasado, aquí está mi documento que prueba. Para eso se publica la lista de inhabilitados. Y en todos estos procesos se presentaron 21 reclamos de las personas. Gente que realmente tenía el documento que acredite que no era jurado porque estaba fuera del país, por ejemplo, de los cuales 14 fueron atendidos favorablemente. Nosotros esperamos que con esta publicación que hagamos el miércoles, la gente que realmente tiene excusa legal de no haber participado en las elecciones o tiene la forma de explicarnos por qué anda con doble identidad, podamos resolverlo dentro del término que establece la ley. Finalmente, la ley establece que la lista de habilitados las vamos a entregar a cada tribunal electoral departamental. Este es los datos que va a tener esa lista de habilitados que le vamos a entregar al Tribunal Electoral Departamental. Y ese padrón, nosotros, esa lista, al final la entregamos a cada tribunal de manera encriptada, con el fin de cumplir lo que nos dice la ley y respetar la privacidad y la intimidad de las personas. Cada TET desencriptará con una llave que le dé el Ceresi esa información y podrá tener las listas de inhabilitados y habilitados para el día de la elección. Ese es todo el procedimiento técnico que el Ceresi desarrolla para conformar lo que se llama la lista de inhabilitados y la lista de habilitados. Muchas voces también decían y pedían el tema de la auditoría. La auditoría está regulada en el artículo 44 de nuestro reglamento, por primera vez también. Antes no estaba, no formaba parte del cuerpo legal del Tribunal Supremo una auditoría. Ahora el Tribunal Supremo lo incorporó. Y una auditoría se hace a los resultados de una gestión. Si ahora queremos hacer auditoría, muy bien, podemos hacer una auditoría en este momento al padrón electoral de Villarribero, del municipio de Villarribero de Cochabamba, que fue el último padrón que existe en Bolivia hasta esa fecha. Si queremos hacer una auditoría al padrón que se va a utilizar en las elecciones 2014, tendremos que esperar más allá del 10 de septiembre, fecha en la cual tengamos los resultados. Porque una auditoría se hace para verificar precisamente si hay integridad en los datos, si se cumplieron con los fines que busca la organización y si se utilizaron eficientemente los recursos. En este momento no se tiene el padrón, según el calendario electoral se lo tendrá a partir del 10 de septiembre. Y en esa fecha se publicarán datos estadísticos, se entregarán los padrones a los tribunales y toda la población podrá conocer, inclusive nosotros, cuánta gente habilitada habrá en Bolivia, en el exterior, en algún municipio, etc. Esa es la información que yo tengo que informarles a todos ustedes. Gracias. Tribunal Supremo Electoral.